Según la Real Academia de la Lengua, inmigrar es instalarse en un lugar distinto de donde se vivía en búsqueda de medios mejores de vida. Esto es Levadura. Levantemos ánimos, levantemos voces. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a Levadura. Nuestro programa de hoy se titula Migración y la mesa está a la altura del tema que vamos a abordar. Nos acompañan Juan Doncel, director del Centro de Estudios Interculturales en la Universidad Regiomontana, profesor e investigador en temas de migración e identidades étnicas. Gracias, Juan. Gracias. También está con nosotros Marisela Hernández, politóloga y activista defensora de los derechos humanos. Marisela, gracias. Gracias. El padre Luis Eduardo Villarreal, presbítero católico, asesor general del albergue Casa Nicolás y amigo de la Universidad Regiomontana. Y Coral Aguirre, escritora, narradora y ensayista, forma parte del Sistema Nacional de Creadores. Coral, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, pues comenzamos con la dimensión del problema, ¿no? Me gustaría que cada uno de ustedes tratara de definir brevemente cómo definimos migración y particularmente en nuestro entorno latinoamericano. Juan. Bueno, migración pues es un fenómeno que yo no sé si deberíamos llamarlo fenómeno, porque forma parte de la naturaleza del hombre y de otros tantos mamíferos, ¿no? Es decir, la migración no es una elección, no es decir, a mí me gusta la migración, a mí no me gusta. La migración se da, como nos alimentamos, como nos movemos, como respiramos. Entonces la migración, más que fenómeno, yo creo que es una característica del hombre para adaptarse al medio en el que vive, ¿no? Si yo vivo aquí y no tengo lo que necesito, ya sea material o espiritual o del orden que quieras, me voy a mover y me voy a desplazar. El hombre se ha creado desde África, pues todos sabemos que se ha ido moviendo por toda Euroasia, cruzó América. Todos somos fruto de la migración, ¿no? Entonces me parece un poco absurdo hablar como el Señor, del que vamos a hablar mucho hoy, ¿no? Yo no quiero migración, tú no quieres al hombre, ¿no? Marisela. La migración es un derecho en primer lugar. Si bien es cierto que a lo largo de la historia también se ha convertido en una estrategia económica, actualmente los migrantes que migran para buscar mejores oportunidades de vida, en este caso en el país de Estados Unidos, son uno de los pocos ejemplos que se pueden ver replicados a lo largo del mundo. Vemos que la migración está presente no solo en México, sino en diferentes países del mundo. Y en este caso, pues México, creo que hablar de migración es tan pertinente debido a que México se ha convertido no solo en un país de origen, sino también de tránsito y también de destino de migrantes. Padre Luis. Errancia sin fin, la naturaleza humana. Siguiendo a Juan. 250 millones en movilidad en el mundo, 400,000 cruces anuales de Tecumumán a Tapachula, 30 millones de mexicanos en Estados Unidos, 5.2 de ellos sin papeles. Ahí está la migración. Tenemos un gen africano, todas y todos, sin duda, fruto de la migración. Aquí estamos. Coral. Bueno, para mí la población migrante es aquella cuyos derechos humanos son sistemáticamente violados. Por lo tanto, para mí no es una característica, sino un fenómeno. Entiendo las migraciones como el ser arrojado de su tierra, porque en su tierra no están las condiciones para la sobrevivencia, para la vida buena, digamos. Por lo tanto, y lo hablo desde mi condición de migrante, ¿no?
lo hablo desde, digamos, orgánicamente. Creo que es, como decía al principio, al ser violados todos los derechos humanos a través de las migraciones, de los migrantes, esto es un fenómeno que oculta una visión deshumanizada del ser humano y de las sociedades que componen, ¿no? Por lo tanto, entiendo la inmigración como un acto injusto, por más natural que aparezca. Yo fui arrojada de mi país en 2 oportunidades por razones políticas y el estado orgánico mío cuando salgo de mi país es espantoso. Yo siento que me echan, lo siento en mis huesos, lo siento en todo dejar atrás lo que me perteneció, dejar atrás mi ámbito, dejar atrás mi cultura, mis elementos que me constituían, desintegrarme de alguna manera. Pero esa es la migración forzada. Claro. Sí, que es la mayoría, ¿no? Sí, No necesariamente. No. Está la migración por razones profesionales, está la migración... Turístico también. Bueno, sí, pero además hablando... de qué clase social estamos Bueno, hablando, sin duda, cuando me dices turístico. Sin duda el tema es bastante amplio, el tema cuando hablamos de migrar, pero de migración, pero podríamos entonces acotar el fenómeno de migración del tránsito del sur hacia el norte. Y ahora que Coral habla de condiciones, tampoco. de las condiciones que no hay en nuestros lugares de origen Claro, para una vida digna, es decir, ¿cuáles son las causas que ustedes pueden identificar para que exista esta migración? 4 fundamentales. A ver. De Centroamérica hacia el norte, sur-norte, porque hay también sur-sur, y hay norte-sur con las deportaciones, son 4. Violencia, pobreza, reunificación familiar y fenómenos climáticos. Es las que hemos identificado en el albergue. me parece muy bien. En ese orden, violencia y pobreza van de la mano. Estamos hablando de 103 asesinatos por cada 100,000 habitantes en El Salvador, país con 6 millones de habitantes. Digo, es el país más violento del mundo, para acabar pronto. Coral, decías. Sí, yo digo que sí es cierto lo que dice el compañero respecto de razones que pertenecen a un tipo de clase social, ¿no? Porque el que se va por sus estudios profesionales para perfeccionarse, para una serie de cosas, o se va por turismo, no es lo mismo que aquel que se va porque la cara del hambre es demasiado feroz y no tiene cómo alimentar a su familia, ni alimentarse a sí mismo, ni llevar una vida digna. Entonces, para mí, las inmigraciones, las salidas masivas de los países son por las guerras, claro que implica la violencia, por las guerras fratricidas, las guerras internacionales, por la persecución política, tenemos que ponerlo también en el tapete. ¿Qué es tu caso? Las persecuciones políticas. ¿Tu caso? Que es mi caso, y hay muchos como Sí, claro, caso. claro. Las persecuciones políticas y fundamentalmente, como digo, la cara del hambre es feroz y creo que es la más contundente respecto de este paso del sur al norte, ¿no? Uh-huh. Como que hay yo siempre digo que es como algo mítico, ¿no? Buscar el norte, porque también en Europa el sur es el más desprovisto y se va al norte, también en Italia el sur es más desprovisto, se va al norte, hay como hay como algo mítico respecto de los sures que están desprovistos o despojados o que están fuera del ámbito de lo que acontece legítimamente, ¿no? Marisela, volviendo al contexto latinoamericano y particularmente de esta migración que sucede en nuestro territorio, ¿no? En México, ¿qué causas encuentras tú como las más... las que llaman la atención? Bueno, siguiendo lo que comentaba Coral, bueno, es cierto que se da más frecuente el fenómeno de migrar de sur a norte, en parte porque las características geográficas también así de pronto lo han determinado. Entonces se ha creado esta fantasía de el progreso, el desarrollo está en el norte
Y finalmente nos damos cuenta en casos palpables, cualitativamente hablando, que en algunos casos no necesariamente quienes migran encuentran esas mejores condiciones de vida tan deseadas. Pero en parte es porque también el Estado desprotege a quien migra, no solamente en el lugar de origen, sino lo desprotege a lo largo de su recorrido, en el tránsito y finalmente al lugar al que se dirige. Vamos a tocar ese tema en un momento. Juan. A mí me gustaría puntualizar un par de, no sé si lugares comunes muy extendidos que sí son ciertos, que los flujos migratorios son no mayormente, yo no diría mayormente, que son enormes de sur a norte, que la necesidad económica, que la persecución política, que el hambre, que las situaciones en Centroamérica de violencia brutal son un detonante, pero no son ni mucho menos los únicos. O sea, yo puntualizaría esto con un par de ejemplos. En el caso de la migración africana a Europa, lo que vemos es que los que pasan verdadera hambre, los verdaderamente pobres, no tienen ni el recurso, ni la fuerza, Cuando tú ves a esos miles de migrantes afroamericanos, hombres negros, son hombres y mujeres negros, fuertes, saludables, jóvenes, que han tenido el recurso para pagar, que han tenido el acceso a una parabólica para saber qué es lo que hay allá. O sea, ese es un mito, eso de que las masas de pobres del sur son las que suben al norte. No. Las masas de pobres de África, hablando de África, ni saben que existe Europa, ni se les pasa por la mente más que conseguir el pan del día con... Lo que persiguen estos hombres y mujeres es comprarse unas Nike o tener un estilo de vida que han visto en la televisión. Una vez estuve en Marruecos de paseo y veías en lo que sería un bar, desde arriba veías, cuando no había internet, y esto fue hace como 20 años, ¿no? Bueno, sí había internet, pero no estaba como ahora, ¿no? Veías un mar de parabólicas. Te metías y en un bar estaban todos los hombres sentados mirando la televisión, una televisión chiquitita, todo lo que venía de Europa, ¿no? Es el efecto llamada, eso se crea una ilusión y todo el mundo quiere ir para allá. Y luego lo de las migraciones de que los pobres son los que migran. El estudio que hicimos en el CEIN, en el Centro de Estudios Interculturales, durante 6 años estuvimos, eran extranjeros en Monterrey. La inmensa mayoría de las comunidades de extranjeros que hay en esta ciudad vienen de Japón, de Corea, de Estados Unidos, de países de España, de Alemania, de países con un desarrollo mucho más elevado que... Entonces no podemos pensar que... Claro, aquí estamos asociando mucho migración a derechos, a esa situación brutal que está viviendo millones y millones de personas, ¿no? Es lógico que pongamos el foco en esto. Pero conceptualmente, hablando, tú has empezado preguntando por la migración. Y la migración es mucho más que esto, ¿no? Esa es la cara más cruel y más brutal, violenta. Pero bueno, es más complejo, ¿no? Muy bien. Padre Luis, desde su testimonio, desde su trabajo, ahora que se mencionaban los lugares comunes o los mitos, México, por ejemplo, ¿es país de tránsito? ¿Es país destino? ¿Qué sucede en Casa Nicolás? Vemos cómo Monterrey se ha convertido ya en lugar de destino. Origen, retorno, tránsito y ahora destino. ¿Por qué? Porque hay una concentración de capital enorme, que es el foco del noreste de México, sin duda, la zona metropolitana. Porque la frontera está sellada por el crimen de este lado y ahora pues está bardeada y militarizada de manera exacerbada por las políticas migratorias. Trump, perdón que lo diga a propósito, no trae así cosas nuevas. El muro ya está en una tercera parte. Las deportaciones, Obama hizo cantidad y México más de centroamericanos a Centroamérica que Obama de mexicanos, de mexicanos de Estados Unidos acá. O sea, se va a destapar, se va a exhibir, pero esa situación ya está, ¿verdad?
Entonces, sí, de tránsito, el sueño americano es muy poderoso, sabemos que se vuelve pesadilla a menudo, ¿verdad? Pero se está convirtiendo o está apareciendo el sueño regio, ¿verdad? De alguna manera. Okay. Porque no pueden acceder al sueño americano. Porque no pueden, porque se desilusionan, porque pudieron y luego fueron deportados, rechazados. Ahora que menciona el crimen, ¿no? Como uno de los obstáculos o una de las cosas a las que se enfrentan los migrantes, ¿qué peligros o qué problemas se enfrentan los migrantes en sus caminos? Marisela. Pues se enfrentan de todo, desde hambre, desde sufrir las inclemencias del tiempo, porque recordemos que no son turistas, vienen viajando a lo largo de la República a través de la Bestia o de autobuses, cuando logran sortear estos retenes que establecen el Instituto Nacional de Migración. Y entonces ellos tienen que elegir esta especie de invisibilidad. A veces son invisibles a propósito, invisibles para el Estado que los desprotege, y entonces se encuentran visibles para grupos de la delincuencia organizada. Entonces pueden llegar a ser víctimas de secuestro, de trata de personas, tráfico de personas, y muchas otras agresiones, como pues incluso también extorsiones por parte de las autoridades mexicanas, además de que también hay un amplio número de migrantes que terminan perdiendo parte de su cuerpo al caer de la bestia. Gracias, Marisela. Vamos a una cápsula y volvemos después. ¿Por qué te aventuraste? Antes de salir de casa, ¿te previnieron de la inseguridad en México? ¿Te advirtieron de las violaciones a los derechos humanos? ¿Te avisaron de los peligros existentes? ¿Te dijeron que la mayoría de los jóvenes, de las mujeres jóvenes migrantes, están en riesgo de ser violadas? ¿Te dijeron que podías ser captada por los tratantes de personas? ¿Cómo es que caíste en poder de manos criminales? ¿Cuál fue la última imagen que tus ojos captaron? ¿Cuál fue la última palabra que tú pronunciaste? ¿Qué dolores padeciste antes de exhalar el último suspiro? Ay, Glenda, me estremezco al recordar que en San Fernando, Tamaulipas, te arrebataron la vida. Me duele bordar tu historia porque imagino el dolor que padeciste y el que tu ausencia causó a tu familia. Bien sabes que fuiste amada, tanto lo fuiste que te buscaron hasta encontrarte. Y pese a las dificultades e inseguridad, vinieron por ti y hoy reposas en una tumba en donde te lloran. Estamos de vuelta y bueno, nos quedamos con un tema que tocaste, Marisela, cuando hablas de invisibilidad y de digamos, de los problemas a los que se enfrentan los migrantes en el curso por México. Y el Estado juega también un papel allí, ¿no? En este peligro por el cual corren. ¿Qué podemos decir de eso, padre? Hay un texto de un fotoperiodista o periodista gráfico, Ricardo Ramírez Arriola, es un guatemalteco. Él hizo la travesía desde su país hasta Estados Unidos y escribió un libro que se llama El Círculo de la Migración. Todo lo que vio lo puso de la A a la Z, ¿verdad? Y llenó 4 páginas de su libro con abatimiento, agotamiento, azotes, asedio, acoso. Y empezó, terminó acá Alfabéticamente. Alfabéticamente. Es una lista de más de 100 atentados contra la dignidad humana. Todo lo que vio. Así es que es impresionante el infierno que viven los migrantes a su paso por México. Si en su país los expulsa una situación insoportable, acá viven un infierno.
Ahora, en este tema de, por ejemplo, derechos humanos y legalidad, ¿no? Hay, por ejemplo, ciertos sectores que hablan del derecho de migrar contra la ilegalidad, que es como uno de los términos incluso discriminatorios, ¿no? Ilegales. Ilegales, sí, cierto. Son ilegales antes de ser. Sí, porque ahí caben pues, mucha gente, delincuentes también, ¿verdad? Entonces, para descriminalizar al migrante, llamémosle sin papeles, irregulares, bueno, eso es un poco fuerte. En situación irregular. En situación irregular, Personas en situación indocumentados, mejor, ¿verdad? Que ilegales. Bueno, y en el tema que usted toca el tema de las deportaciones de México, ¿no? Como el Estado también infligiendo violencia hacia los migrantes, pero también en este sentido de las deportaciones masivas de centroamericanos. Juan, ¿qué puedes decir al respecto? Bueno, lo que tiene... Sobre todo en tus investigaciones. Se me ocurren dos cosas, ¿no? Por un lado, pues, es que hablar del estado de corrupción total de las autoridades, o sea, que, pues, sería ahondar un poco, quizás desviarnos un poco, ¿no? Y total, esto es algo que ya de lo que se habla mucho. Quizás debería hablarse más, ¿no? Pero a ver, hablemos. En el tema de migración, de corrupción. Bueno, hay una cosa clara, y es que la política migratoria del gobierno mexicano, históricamente, ha estado muy orientada a atraer gente de recurso, digamos, de capacidad, que vienes a dar al país que no pueden hacer los mexicanos. El discurso de siempre de, pues vienen a quitarnos nuestros puestos de trabajo, nunca pongas a trabajar un extranjero donde lo pueda hacer un nacional. Siempre ha sido muy proteccionista con el mercado de trabajo nacional. El extranjero siempre ha sido visto, no solo en México, esto es un fenómeno que sucede, que vaya donde vaya uno, los locales se van en Estados Unidos, en España, donde tú eres. O sea, es la misma reacción de protección ante yo me siento invadido y yo lo paso mal y este viene a quitarme. Bueno, ese discurso, que sería muy discutible y habría que detenernos en él también, el gobierno mexicano pues lo que ha hecho históricamente ha sido darle al pueblo lo que el pueblo pide, que es, bueno, vamos a traer gente de países más desarrollados y gente con preparación. Entonces, si tú ves la migración que hay, yo solo me centré en la zona de Nuevo León, y predominan totalmente los que venimos de países y los que tenemos cierto grado de estudios. No recuerdo, hicimos una encuesta a 400 extranjeros de aquí, que es representativo de los 6.000 nacionalidades que hayamos considerado. En torno a la mitad o más tres cuartas partes la mitad tenía estudios de licenciatura y una cuarta parte de posgrado. O sea, si lo encuentras con la estructura del nivel de estudios de la población, nada que se parezca, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que estos poquitos que vienen sin estudios, que vienen a competir por un mercado, en un mercado laboral que se supone que puede hacer cualquiera, pues estos nos sobran, estos vamos a echarlos, ¿no? Es muy selectivo, es muy selectivo. Claro, y volviendo al tema de que migrar es un concepto muy amplio, pues pareciera ser que entonces hay de extranjeros a extranjeros, ¿no? Naturalmente. Quiero decir algo del Estado. Los segmentos que más acosan al migrante centroamericano a su paso por México son los criminales, las autoridades y los empleadores. Las autoridades de los 3 niveles. ¿De qué manera los explotan? O sea, en testimonio. Trata. Policía municipal dice, si no me lavas el carro, te levanto. Eso es trata. Esclavitud. En germen es trata. Y eso es lo más leve, ¿no? Y es lo más leve. Claro, no. Eso sí, muy suavón, ¿no? Sí. Por eso, pero es trata, ¿no? Los que piden o charolean en los cruceros cercanos a las vías, son vigilados por la policía municipal. Una vez que juntan 300, 500, les cae. Y bájate. Ese es el Estado. Ese es el orden jurídico que no respeta los derechos humanos que están escritos poéticamente en las leyes, artículo 1 de la Constitución. Y las leyes son preciosas, ¿verdad? La Ley Nacional de Migración igual. Está empatada con los convenios internacionales
pero los derechos humanos de los migrantes no se respetan. Claro. Yo pienso que precisamente, siguiendo lo que dice aquí el compañero, el Estado juega a dos caras. En todos los países se juega a dos caras. Por un lado está la vía diplomática, los arreglos por encima que tengo que hacer con los países con los que tengo comercio, donde tengo relaciones culturales, etc. Y por el otro lado está la praxis, es decir, lo que pasa en la calle, lo que pasa en la frontera, lo que pasa en el ir y venir de los migrantes, ¿no? Y ahí en la praxis está precisamente lo que tú señalas exactamente. Esta triple, asfixia al migrante, ¿no? Y la parte desde de el la poder, sociedad civil. desde la criminalidad y desde los empleadores, ese es y desde los otro, empleadores, claro. que les Y desde- pagan, claro. aquí están 100 Y pesos desde el sábado, trabajo. Sí, les después de haber pagan trabajando una semana. toda la semana, es que te digo, ¿Cuándo les pagan? ¿Cuándo les pagan? Porque muchas veces les están trabajando, mira, ahora no tengo, ya búscame, y ahí les andan persiguiendo. o te denuncio. O te denuncio. A mí me gustaría aclarar que efectivamente migrar es un derecho, ya sea que la persona lo realice de manera voluntaria o no voluntaria, pero si así es su deseo, migrar es un derecho. Y esta idea de que los migrantes son ilegales es absurda. Una persona no puede ser ilegal primeramente porque no es un objeto, es una persona. Solamente ha cometido una falta administrativa, entonces sí creería que es más correcto hablar de irregularidad. Vamos a Alguien ver que está en situación de ¿cuántos aquí no irregularidad. ¿cuántos no tenemos la licencia vencida? Ilegal. Exactamente, y no O sea, estamos no se hablando ha de eso, cometido ¿no? un delito por realizar esa acción. Siguiendo a Marisela, esa falta administrativa antes era falta penal. Pero el cambio fue fruto de la sociedad civil incidente. ¿Me doy a entender? La ley se cambió por la presión de los defensores de derechos humanos, los albergues, la sociedad civil que va ahí con el legislativo y les dice, oye, no puedes criminalizar así al migrante. Se cambió de detención y encarcelamiento a falta administrativa, es decir, cobro de una multa, gracias a la gestión de la sociedad civil. Y el lavado de cara internacional también. También la Es lo que presión decía, social claro. O sea, de los convenios internacionales, claro. Y en el Totalmente. caso de la migración centroamericana también yo creo que, siguiendo lo que comentaba el padre Luis Eduardo, también ha tenido costos para la sociedad civil y para los defensores de derechos humanos, que de pronto también han sido víctimas de esas agresiones que vive el migrante. Es decir, Por defenderlos. también la violencia ha tocado, ha llegado a los defensores de defensores. derechos humanos. Faltó, perdone que regrese al tema, pero hablaba usted de criminales, autoridades y empleadores. Desde el costado de los criminales. Reclutamiento, trata, para... extorsión a diario, ¿verdad? Secuestro. Desaparición. Dame los teléfonos, Desaparición, le hablo a tu secuestro. familia, estás aquí conmigo. En el albergue sufrimos ya 3 secuestros colectivos de migrantes afuera del albergue. 2 de ellos afuera y uno en una colonia de unos que habíamos llevado a las vías. 2 de esos secuestros los resolvimos, pero uno no volvimos a saber de ellos. El crimen los levantó. La desprotección es total y absoluta. Trabajamos también con otra población vulnerable, que es con población indígena en el CEIN. No es comparable, ni siquiera con... Así como están las comunidades indígenas en este país, ellos por lo menos tienen las redes, tienen el apoyo de la comunidad. O sea, estas personas están, pon la desnudita ahí en el medio y búscate la vida. O sea, es una situación de vulnerabilidad extrema, o sea, no puede haber un grado superior en esa situación están. Cientos de miles, no son 4 casos, o millones, o no sé. Coral, me gustaría tocar este tema de la extranjería y de la condición de extranjero, en el sentido de que cuando estábamos hablando de
Sí, Estados Unidos deporta, pero México también, muchísimo más. Y luego tú decías, también Argentina, ¿no? Sí. ¿Qué- Y sí, qué- en qué- Argentina, por ejemplo, la mano de obra es de los chilenos, de los paraguayos, de los bolivianos, a los cuales se les dicen los bolitas, los paraguas y los chilotes. Es decir, en forma bien despectiva, ¿no? Entonces, de la misma manera que en Estados Unidos la mano de obra puede ser estos mexicanos que son ilegales, delincuentes, fáciles para las broncas, como todo ese cuadro que hacen del mexicano, que lo hace muy comúnmente la población americana, por lo menos una parte de la población americana. En Argentina es lo mismo. Hay un desprecio terrible por el que viene a trabajar y cuya mano de obra se necesita además, ¿no? No sé en la actualidad, pero por ejemplo, servidumbre que yo he conocido en Bahía Blanca, en mi casa, es población que viene de Chile o de Paraguay o de Bolivia. Entonces, sí, en este sentido. Y en cuanto a la condición de extranjería que me preguntas, es increíble, porque por eso este es un tema que a mí me revela mucho, ¿no? Y por eso digo, son los migrantes los que sufrimos o sufren toda la violación de todos sus derechos humanos, y eso es terrible. Yo soy güera, tengo aire europeo, soy blanca. Cuando llegué a esta casa donde yo estoy, que tú conoces, había un árbol muy grande y frente a la casa necesariamente teníamos que colocar nuestro auto. Los vecinos se pusieron furiosos porque decían que ahí siempre habían puesto su auto. Y nosotros decíamos, pero nuestro auto lo tenemos que poner frente a la casa. Y miren de la tontería que estoy hablando. Sin embargo, la reacción de la pareja esta que salió muy enojada a decir que ese era su lugar fue: ustedes seguramente no tienen papeles, así que los vamos a denunciar. Eso es muy fuerte, ¿no? Acá en Monterrey, en pleno centro, con una pareja como nosotros que ni siquiera teníamos rasgos de alguna, no sé, imagínense los migrantes, los hondureños, los que pasan a diario por mi casa, ¿no? Los guatemaltecos, los que vienen a pedir una latita de atún, cómo serán tratados cuando nosotros, con auto y todo, hablando, representando una clase media, representando, digamos, de alguna manera el perfil del occidental, fuimos violentados con un insulto de que seguramente ustedes no tienen papeles y los vamos a denunciar. Tocas un tema que es la xenofobia. ¿Ibas a decir algo, Juan? Tocas el tema de la xenofobia y me gustaría... Y claro, la porque extranjería. Quiero hacerle una sugerencia a Juan. a la sociedad civil, dime. A Juan. Juan, en el Instituto de Interculturalidad, ¿o cuál es el nombre técnico? Centro de Estudios Interculturales. Centro de Estudios Interculturales. Una respuesta a este problema que se llama coral es la creación de espacios interculturales. No para hablar nosotros por los migrantes, sino para que el migrante tenga el espacio para que manifieste su voz, su sentir, su pensar, su proyecto de vida. Un espacio donde haya equidad de una Argenmex, ¿o qué dijiste? Argenmex. Una mexicana, un mexicano, un español, un mexicano. Entonces, que el centroamericano o la centroamericana, o que el adolescente salvadoreño, hondureño, guatemalteco, diga su palabra. Es difícil porque lo que vimos en la investigación que hicimos tenía tres vertientes. Seleccionamos 11 comunidades de extranjeros, de salvadoreños y tal, hasta estadounidenses, japoneses. Era muy variado en el sentido de desarrollo económico y culturalmente. Había como mucha variedad. Y son realidades migratorias y culturales muy diferentes. Teníamos tres vertientes de análisis. Una, cómo se configuran como comunidades hacia el interior. Si se reúnen, si no se reúnen, qué tipo de dinámicas internas tienen. Cómo es su relación con la sociedad regiomontana y cómo es la relación entre ellos, entre las diferentes nacionalidades.
Esa tercera rama la tuvimos que abortar, digamos, porque no había. O sea, no, realmente lo que encontramos mucho es un meterse hacia adentro, ¿no? Los centroamericanos, que no todos son irregulares, ni mucho menos, creo que hablábamos eran salvadoreños, hay muchos de clase media, media alta, casados con regiomontanas, que se vinieron a estudiar, con papeles, etc. Tampoco es decir centroamericanos. Pero luego hay todo ese ramo de salvadoreños que un estudiante nuestro hizo una muy buena tesis de maestría sobre el tema y que obligatoriamente se están escondiendo de la sociedad, de la autoridad, del criminal, de los tres que has mencionado. Bueno, perdón que te interrumpa, Juan, vamos a una cápsula y volvemos para seguir hablando del tema. Algunos que van de sus países porque quieren encontrar un mejor futuro, pero en vez de encontrar un mejor futuro encuentra uno cosas que no espera uno encontrar. No es pasar la frontera de Estados Unidos, es pasar México. Siento como si tuviera un zoológico en mi estómago, como si un montón de animales estuvieran corriendo por todo mi cuerpo, de la emoción que vamos a ir al otro lado. Estamos de vuelta y en nuestro último segmento, y bueno, para cerrar me gustaría tocar el tema de que, retomando lo que dice Coral y lo que yo le preguntaba sobre cómo en los diferentes países se repite este fenómeno, hoy más que nunca, con el Brexit, con la llegada de Trump, la posibilidad de Le Pen en Francia, de que sea electa. Parece que hay una oleada anti-inmigrante en el mundo, pareciera ser. ¿Qué podemos esperar ante este panorama? Juan. Pues da miedo pensarlo, ¿no? Sí. Da miedo porque, bueno, por una parte yo creo que si Trump está ahí es porque hay una sociedad, hay millones y millones que no están usando la cabeza, están usando el corazón, ¿no? Yo creo que la globalización está trayendo en términos generales no es solo la migración, no son las nuevas tecnologías, las redes, etcétera, todo el conocimiento que está fluyendo, la información, la saturación. Creo que hay un estado general de miedo a la disolución, de miedo a pérdida de la identidad, ya no sé quién soy, ya no sé qué va a pasar mañana. Y ante esta situación, ante millones, no solo los estadounidenses, millones y millones de personas muertas de miedo, porque no saben lo que sigue, esa es la gente más fácil de manipular del mundo. Y lo que están haciendo, ¿cómo se llama? El del Brexit, el Faraday, no sé, Trump, toda la Le Pen, tantos otros, lo único que están haciendo es favorecer este miedo colectivo para pues decir, no, pues nosotros somos americanos y fíjate qué absurdo decir ser americano, ser estadounidense, ¿no? ¿Qué significa ser eso, ¿no? Es una palabra vacía realmente. Si te pones a analizar un poco lo que es ese país, cualquier país, ¿no? Cualquier país es una construcción artificial. Claro. Y la identidad nacional no es más que una construcción artificial. Pero la gente, pues no sé, tiene miedo a disolverse colectivamente, ¿no? Y entonces ya cuando el miedo, pues, este sucio negro, este sudamericano, que no sé qué, tal. El miedo al otro. El miedo al otro, al que es diferente, cuando todos somos diferentes, ¿no? Afortunadamente. Coral. Sí, yo cambiaría, me parece muy interesante y comparto, ¿no?, lo del miedo, pero me parece que hay un factor que necesitamos considerar, la ira, la cólera. Fíjense, empecemos por un hecho particular y único. Cuando alguien se enoja con otro, negro, indio,
lo he escuchado montones de veces aquí en México. Es decir, la ira aparece con la diferencia. Qué curioso, ¿no? Me enojo, entonces aparece la diferencia. Tú no eres como yo, tú eres un indio, tú eres un negro, tú eres un pata rajada, ¿no? Tú eres un pied noir, etcétera, 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 desde todos los ámbitos que podamos verlo aquí, en Europa, en todos lados. Entonces creo que allí hay algo ontológico, que ya no cabría mucho analizar en este momento, porque es una condición donde la otredad me molesta, me irrita y me quita lo que yo considero que es lo legítimo y lo que me corresponde. A mí me parece que junto a esto, el miedo y la ira, está la visión exclusivista de mi verdad. La verdad de los otros tiene un déficit, de alguna manera, y yo me considero mejor. Creo que hay una vertiente por ahí. El antídoto de esto, pues, es la cultura pluralista. Somos los otros de los otros y el otro tiene verdad que enseñarme tan válida y tan poderosa como la verdad que yo tengo. Pero esto no se quiere. Y yo añadiría aprender a vivir en la indefinición. O sea, estamos en un mundo en el que ya no va a tener sentido decir ¿Qué es la identidad? soy Esto o aquello. mexicano, soy español, soy... O soy es pluralista. todo tan relativo. Sí, pero es que es romper ese yo y el otro. Ese nosotros y los otros, más bien. Sí, pero siempre va a aparecer que ese otro. El que no aprenda a fluir no se va a adaptar. O sea, y lo que está haciendo Trump precisamente es aquí, tú aquí, tú aquí, tú aquí. No, pero da tratando miedo. de poner orden, ¿no? ¿Da miedo el discurso inaugural o de toma de No, posesión? da miedo cada gesto que hace. ¿no? Dice, la visión del mundo la vamos a cambiar. Pero es un psicópata. ¿no? ¿Cómo prepararse, por ejemplo, en el caso particular de un albergue de migrantes, cómo prepararse ante esta situación política y social en Estados Unidos y en México? Una vertiente es lo cultural. Por eso yo le lancé ahorita el curricán a Juan con lo de los espacios interculturales. En el albergue le queremos apostar a eso. Ahorita hay un pintor que por aquí tiene un discípulo o amigo, Damián Ontiveros, que él llegó un día al albergue y dijo, traigo este proyecto. Yo le dije, oye, me suena magnífico. Pero al día siguiente ya estaba con los lienzos ahí, con el financiamiento de Conarte, y puso a pintar a los migrantes, mujeres y varones pintando. Les pagó sueldo, les enseñó a pintar, les pagó sueldo por sus cuadros y puso una exposición diciendo, no retén. Este tipo de espacios donde el migrante exprese su arte, su palabra, su identidad, su deseo y decir esto es riqueza para mí, regiomontano. Pues bueno, creo que eso es lo que La tendrá. visibilización, ¿no? Sí, eso es lo que tendrá futuro, ¿no? Claro, en el albergue pues tenemos que superar lo asistencial y ver cómo brindar seguridad, cómo promocionar humanamente a las personas que ahí se quedan, ¿verdad? Pero esto de lo cultural creo que es lo que tendrá futuro. Creo que eso que comenta el padre Luis Eduardo es muy importante porque finalmente nos encontramos ante una responsabilidad compartida. Es decir, es verdad que al Estado le corresponde una gran parte solucionar el problema en lo que se ha convertido este fenómeno de la migración. Sin embargo, es una tarea que nos corresponde a todos. Y creo que es importante reconocer en este sentido que la sociedad civil organizada en el tema de la migración centroamericana pues ha hecho grandes aportes. Claro. Y aunque es insuficiente porque estamos hablando de cifras incontables, primeramente porque nadie tiene una cifra exacta. El padre Luis Eduardo bien sabe que
Casa Nicolás tiene algunas cifras, pero otros albergues tienen otras cifras y hay gente que también desaparece en el camino. Las autoridades no son capaces de proporcionarnos cifras confiables, entonces es una tarea enorme a la que finalmente creo que sí es un problema que la cultura podría resolver, aprender a reconocernos en el otro. Es tan grave no reconocernos en el otro, la apatía y la indiferencia ante la que se encuentra el migrante. Ante la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, que además la vulnerabilidad es un tema de varias dimensiones. Creo que todos de nosotros finalmente en algún momento de nuestra vida seremos vulnerables ante algo, porque finalmente hablamos de vulnerabilidades físicas, hablamos de vulnerabilidad social, hablamos de vulnerabilidad psicológica, y entonces nos encontramos con que en el caso de los migrantes centroamericanos pueden estar ante una serie de vulnerabilidades y digamos con la mesa puesta para ser víctimas de alguna agresión. Sí, porque hay vulnerabilidades, te das cuenta, hay vulnerabilidades que son lingüísticas, culturales, sociales, económicas, geográficas, género. históricas, de género. Es terrible y todo eso lo sufre el migrante. Por eso en mi primera participación yo vi al migrante como aquel que recibe toda la violación, digamos, íntegra a sus derechos humanos. Yo me estoy acordando todo esto, a propósito de lo que comentan con esto de Trump, me estoy acordando mucho de lo que decía un dramaturgo, no recuerdo su nombre, en la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler ascendió al poder, que decía, empezaron a perseguir a los judíos. Bertolt Brecht. Bueno, se le atribuyen a Brecht, pero... Bueno, sí. Después vinieron... Sí, después vinieron por mí, o sea... Sí, que finalmente vinieron por mí, sí. Sí, o sea, empezaron a perseguir a los judíos, yo no era judío, no me preocupé. Luego los homosexuales, yo no soy homosexual, no me preocupé. Luego los comunistas, yo no soy comunista, yo no me preocupé. Así, pum, 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 hasta que los obreros, tal, una lista interminable. Hasta que me tocó a mí, pero ya era demasiado tarde, una cosa así, ¿no? Sí, nadie vino, nadie se preocupó. Entonces es un poco de, bueno, pues esto es como lo quitan los mexicanos, sí, los musulmanes, las mujeres, los no sé qué. Sí. Y a la luz de lo que dice aquí la compañera, ¿cómo es tu nombre? Marisela. Es terrible la vulnerabilidad, ¿no? Y es terrible la vulnerabilidad en la medida en que el Estado que está haciendo, es perfecto lo que tú dices, lo intercultural, las reuniones, ¿no es cierto?, de gente que podamos dialogar humanamente con el respeto por el otro, pero el Estado, ¿qué está haciendo el Estado por todo esto? ¿Qué está haciendo el Estado por los niños migrantes? No sabe por los niños migrantes, por ejemplo, este es un tema terrorífico, lo de los niños migrantes. Ahorita están sacando lo de la fiscalía. ¿Quién va a poner al fiscal? Si no es la sociedad civil, nace muerta la fiscalía. La ley de migración en Nuevo León, ¿verdad?, es un ideal otra vez, pero la están sacando ahorita los del Congreso de volada. ¿Por qué? Porque se viene lo de la deportación. Eso debieron haberlo hecho. Sí. México ha establecido medidas que realmente son sumamente crueles. El programa Frontera Sur, que ha elevado el número de detenciones y de repatriaciones, es alarmante. Y en el caso de niñez migrante, el tema de reunificación familiar es todavía un impensable. Es decir, las autoridades mexicanas están normando, están regulando, pero esto no quiere decir que en la praxis se lleve a cabo lo que en la ley se establece. Los principios, en verdad es muy bonita la ley, pero en la práctica nos damos cuenta que existe, como dice Coral, una violación sistemática a la mayor parte de los derechos fundamentales de una persona. Construiré un gran muro en nuestra frontera sur y quiero que México pague por ese muro. Build that wall. Build that wall.
El papá de Marlene fue uno de los arrestados, quien dice abrió la puerta confiando en que los agentes usaban chaquetas que los identificaban como policías. Eran policías primero, pero luego me enseñó la tarjetita y era inmigración. Estados Unidos realizó en 6 estados redadas contra migrantes indocumentados. Según activistas, la retórica de Donald Trump ha despertado un sentimiento racista y anti-inmigrante que ha estado aletargado en sectores recalcitrantes del nacionalismo y supremacía blanca. Illegal. We didn't invite none of you here. We're the only Native Americans here. That's right. Right. It represents blood. That represents blood spilled by Native Americans protecting this land from the invaders. Bueno, hemos llegado al final del programa, pero antes de despedirnos, les pediría que a manera de conclusión intentemos cerrar el tema con aquello que cada uno pueda decir al respecto que nos haya dicho, que quiera retomar. Comenzamos, Coral, contigo. Sí, creo que todos tenemos el ánimo bastante por el suelo después de lo que hemos dicho, después de las conclusiones a las que hemos llegado. Creo que es muy difícil aportar una proposición final que resuelva mínimamente un problema tan grave, tan vasto, que toca a todas nuestras poblaciones, a todos nuestros países, y en el que estamos sumidos, como decían los compañeros acá, más que nunca, debido a las últimas circunstancias de nuestra historia del presente, ¿no? Monstruos de las características de un Trump, de poblaciones que vuelven a sacar a las calles el Ku Klux Klan, y todas estas cosas que suceden, ¿no? Esta persecución causada por el miedo del que habla Juan, por la ira, por verdades ocultas, por toda una serie de cosas, hacen que este sea un problema terrible que debiéramos no solamente plantear, porque lo que ustedes hablaban, lo que me daba la impresión es que la sociedad civil intenta mínimamente encontrar parciales soluciones para esto, pero los estados, los gobiernos, el sistema en el que estamos incluidos, pareciera que hay, casi diría, exprofeso, un olvido, ¿no? Un poco como cuando en mi país decían, ¿para qué sirven 30 millones de habitantes, decía el terrorismo de Estado? Con 15 millones de argentinos nos arreglamos. Creo, claro, esta es una política oculta, ¿no? Creo que los migrantes, ¿para qué sirven? ¿Para molestarnos, para ir y venir? ¿Qué hacemos con ellos? Podemos reducir. Y para mí es terrible. Luis. Pues deseo que este programa Levadura sea eso, un fermento de una descriminalización del migrante. Ojalá. Juan. Yo lo que diría es que el pequeño xenófobo que todos llevamos dentro, porque yo pienso que en todos hay un Hitler, en todos hay un Gandhi, o sea, lo mejor y peor de la humanidad está en nosotros, ¿no? En cada uno de nosotros. Pues que lo superemos y que crezcamos y que es que o lo aceptas o te mueres. Al mundo al que vamos no se puede andar así. La interculturalidad, la migración, no es una elección. Es decir, no, a mí no me gusta, no. No, está ahí para quedarse y está empezando. O sea, estamos viviendo los inicios. Entonces, adáptate o muere. Exacto. Y si lo que vas a hacer es ponerle diques al mar, pues el mar te va a engullir, ¿no? Entonces, que empecemos a ver al otro como parte de uno mismo, ¿no? A cualquier otro. A romper barreras y a crecer finalmente, ¿no? Si está muy bien, o sea, no es para llevarse las manos a la cabeza, crecemos como especie, crecemos como seres humanos. Cuanto más aprendamos, quién duda de que aprender es bueno, ¿no?
aprender del otro en todos los niveles, ¿no? Maricela. Al inicio del programa comentábamos que la migración es un fenómeno y es un fenómeno global que se replica en varias naciones. Y con esto quiero decir que finalmente creo que si nos encontramos ante problemáticas compartidas, que como bien lo señalaba el padre Luis Eduardo, son varios los factores que causan esta migración y que además lo compartimos varias naciones. Entonces se me venía a la cabeza una frase que uno de mis maestros comentaba el día de ayer, pensar global, actuar local. Es decir, existen países en donde actualmente, en el caso de las detenciones migratorias, hay alternativas a la detención. Esa puede ser una posible solución para que el migrante no sufra todo esto que está sufriendo en la actualidad. Segundo, que desde la base podemos trabajar para generar estos diálogos interculturales que son necesarios. Y tercero, que es necesaria la exigencia hacia el Estado para que realice las funciones como las debe realizar. Claro, en este y en otros temas. Exacto. Pues de verdad, a nombre de Levadura, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy y a ustedes por acompañarnos. Nos vemos pronto.